todos, muy buenos días a todas. Estamos hoy día entonces en el panel del ODS o Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que tiene relación con el tema de la equidad de género. Les agradezco mucho que estén acá, también agradezco a nuestras conferencistas y creo que es una gran oportunidad poder hoy día discutir sobre este tema. Como bien saben, la equidad de género es un derecho humano fundamental, muy necesario para construir un mundo mejor, digamos, un mundo más justo, pero a la vez también un mundo que permita el florecimiento de toda la humanidad. Podemos poner el punto de vista eventual de que han habido ciertas mejorías en los últimos tiempos poniendo un espacio de tiempo largo, ¿cierto? Y gracias también al movimiento feminista, el tema se ha posicionado con mucha fuerza, pero sin duda el análisis todavía es bastante pesimista en el sentido de que falta mucho para avanzar. Seguimos visibilizando leyes y normas discriminatorias respecto de la mujer particularmente, en especial también en temas de remuneraciones. Sigue habiendo una baja representación de la mujer en el nivel político, institucional, empresarial, y también esto se refleja la falta de avances y la necesidad de seguir avanzando en todavía niveles de violencia sexual que son totalmente inaceptables, ¿cierto? Las grandes estadísticas muestran que al menos 1 de cada 5 mujeres sigue sufriendo maltrato o violencia sexual de parte de su pareja más cercana. Y esto obviamente se ha visto agravado con la situación de pandemia, en que la mujer es la que más recibe este impacto, primero a nivel laboral, porque son las mujeres las que están preferentemente en el mundo de la salud y el mundo social, también porque la inestabilidad laboral que ha producido la pandemia afecta primero a quienes tienen puestos de trabajo más vulnerables, menos formales, y de nuevo ahí es donde está la mujer más representada, y también el impacto en el cuidado de los hijos, en el cuidado de los adultos, que también impacta fuertemente en la mujer. Por tanto, es muy atingente que hoy día podamos tener la oportunidad de escuchar a nuestras 3 invitadas, y ya tenemos a las 3 invitadas, así que les doy la bienvenida. Tenemos a la profesora Elena Modeleski, espero, Elena, haber pronunciado bien tu apellido, que nos acompaña desde la Universidad de la República de Uruguay. Tenemos también a la profesora Alejandra Siriza, que viene de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina, y a la profesora María Elena Acuña de la Universidad de Chile, acá de Chile. Inicialmente, Elena, íbamos a partir contigo, como se estaba rechazando íbamos a cambiar el orden, pero tú te sientes en condiciones de que partamos contigo, que era el orden original. Como quieran. Ya, Yo estoy lista, Elena. sí. Perfecto, partimos con Elena, entonces yo, un poco la dinámica, ya vamos a tener que ser muy rigurosos con el tiempo. La dinámica es que cada presentación de las panelistas dure entre 15 a 20 minutos. Si les parece, yo les voy a avisar, así hablando, las voy a interrumpir brevemente, decir, llevan 17 para que ahí puedan ir cerrando y no pasarnos de 20. Van a presentar las 3 en secuencia y luego vamos a abrir un espacio de discusión hasta que nos dé la 1 de la tarde, que es el espacio de término de este panel y también de los otros paneles. Entonces, dicho lo antes, yo voy a recoger las preguntas que ustedes coloquen, los participantes, las participantes en el chat, y las voy a ir planteando aquí a las panelistas. Entonces vamos a empezar con la profesora Elena Modeleski. Elena es doctora en filosofía por la Universidad de Valencia, España, y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de la República del Uruguay. Es profesora adjunta del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Su línea de investigación se ocupa de la literatura como herramienta de educación emocional para la promoción de la eticidad democrática. Su último libro en relación a este tema es Lectores Ecuánimes, una educación en ciudadanía a través de narraciones y emociones. Es también escritora de literatura de no ficción. En esa línea ha publicado cuentos y novelas y es columnista en medios de prensa uruguayo, como el periódico La Diaria y la Radio Cultura. El título de su exposición es Espacios para nuestras historias diversas, sin narraciones no hay ética posible. Elena, te pasamos la palabra
Muchas gracias entonces por estar con nosotros y como te decía, tenemos 15, 20 minutos, yo a los 17 te hago una señal, así que adelante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo como investigadora en filosofía de la educación, no me propongo hoy aquí a analizar más elementos de lo que otras colegas puedan aportar de igualdad de género, sino que elijo compartir con ustedes un trabajo que vengo haciendo en relación a la educación en ética, que se aplica tanto a las cuestiones de género como a otras cuestiones de injusticia social. Y quisiera comenzar señalando el título de esta mesa, que es Igualdad de género, ¿no? Y desde allí me gustaría revisitar los 5 principales valores que Adela Cortina a lo largo de su obra presenta como medulares para la ética de mínimos. Esa ética que más allá de las diversas formas que tenemos los ciudadanos de buscar la felicidad, debemos compartir, que son la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo. No existe entonces, podemos decir, la igualdad de género de ningún otro tipo sin los demás valores de la ética mínima. Para que podamos ser iguales en una sociedad pluralista es necesario ser libres en nuestras diferencias y contar con la solidaridad de los demás miembros de la sociedad, solidaridad que solo surge del respeto activo y del diálogo. Entonces un poquito me gustaría entrar en esta idea del respeto activo que ocupa en la teoría de Adela Cortina el lugar de la comúnmente llamada tolerancia, presentándose como más consistente que la tolerancia, con los demás valores de la ética mínima, de los cuales forma parte la igualdad a la que me quiero referir, ¿no? La tolerancia desde la definición misma de la palabra, según el diccionario de la Real Academia Española, significa, entre otras acepciones, sufrir, llevar con paciencia, permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. Y también resistir, soportar, especialmente un alimento o una medicina. Entonces, tolerancia implica una molestia, un disgusto visceral al que se opone resistencia, ¿no? Es así que la tolerancia presentada como un valor que nos acerca a otros y favorece nuestra convivencia, en realidad implica en su sentido más profundo la negación del otro, como algo que nos impacienta, que no aprobamos, que resistimos, ¿no? El respeto, sin embargo, que Adela Cortina presenta, es una emoción que presupone la idea de que el otro es valioso, ¿no? El diccionario de la Real Academia Española nuevamente define al respeto con sinónimos como veneración, miramiento, consideración, diferencia, ¿no? Y el agregado que le pone a Adela Cortina al respeto, que es el adjetivo activo, busca trascender esta idea de devoción, que podría llevar hasta una inmovilidad contemplativa, a la acción, a una cooperación con ese otro que nos infunde respeto. Entonces, lo opuesto del respeto, que es lo que nos va a permitir esta igualdad de género, esta cooperación en una sociedad pluralista, lo opuesto de género no es la intolerancia, sino la indiferencia. Y esto es lo que sucede, y quisiera aquí sí meterme más precisamente en el tema de género, en el caso que Martha Nussbaum refiere en su libro Justicia Poética de 1997, ella refiere a un caso legal que sucedió en 1994, que es el caso de Mary Carr contra una de las divisiones de la General Motors. Y Nussbaum describe el caso, dice que esta mujer, Mary Carr, que trabajaba en el taller de hojalatería de la General Motors, dice, durante 5 años enfrentó el acoso sexual de sus compañeros de trabajo masculinos, y en vano se quejó constantemente ante el supervisor durante esos años. Y la querella surgió cuando, luego de verse obligada a renunciar por lo humillante de la situación, ella exigió una indemnización por la vía legal, por haber tenido que dejar su empleo. Ella
exigió una indemnización a la General Motors. Entonces, en primera instancia, el juez falló a favor de la General Motors, aceptando el argumento de que el presunto acoso se limitaba a insinuaciones sexuales comunes en el ámbito laboral, y que la General Motors no podía impedir eso, ¿no? Pero luego hubo una apelación por parte de Mary Carr, y el nuevo juez en la apelación falló a favor de ella. ¿Cuál fue el cambio en esta actitud? Bueno, simplemente lo que señala Nussbaum es que fue una buena dosis de imaginación, de fantasía. La diferencia entre los dos jueces fue en la atención al relato que pudo poner el segundo juez. Lo que Nussbaum hace en este libro, que yo les invito a leer, y sobre todo esta parte de Mary Carr, es muy, muy interesante. Dice que ella pone el relato hecho por el juez en el detalle de la conversación que tuvo con Mary Carr. Y dice que Mary Carr tuvo conversaciones con su supervisor, quien escuchó los reclamos de ella, y decía que este supervisor estaba tan perplejo, acá cito a Nussbaum, estaba tan perplejo que al oír las declaraciones ofensivas reía entre dientes y mordía la pipa con más fuerza. Y admitió luego, ante una nueva interrogación, que bueno, como él no era mujer, no sabía si una mujer consideraría ofensivas las declaraciones. Entonces él en realidad no le daba importancia a lo que ella decía y le daba risa, lo que ella estaba describiendo como algo que la ofendía íntimamente, ¿no? Lo que fallaba en el supervisor era la imaginación, dice Nussbaum, ¿no? Y lo mismo sucede con el primer juez, falla la imaginación de ponerse en el lugar de Mary Carr, ver qué está sucediendo en realidad y qué es lo que puede hacer la empresa contra esto, ¿no? Entonces, el ejercicio de la imaginación promueve hábitos mentales que conducen a la igualdad social, en la medida en que contribuyen al desmantelamiento de estereotipos en que se basan muchos de los odios colectivos, o al menos la intolerancia colectiva, ¿no? Por eso me interesa a mí en especial el rol de la literatura. Paul Ricoeur dice que la literatura es un laboratorio de experiencias. Y veamos nuevamente con el diccionario de la Real Academia, un laboratorio, en una de las acepciones que toma la RAE, es una realidad en la cual se experimenta algo. Y bueno, veamos qué es lo que pasa con la literatura, ¿no? Ricoeur justamente dice que la literatura es un vasto laboratorio para experiencias de pensamiento, ¿no? La necesidad científica de laboratorios está dada porque al proponerse, a partir de observaciones de la realidad, ¿no?, la comprobación de hipótesis, es necesario acotar la disponibilidad de la naturaleza a una extensión asible, manejable, observable y manipulable, ¿no? El laboratorio ofrece condiciones cuidadosamente controladas para la manifestación de la infinita complejidad de la naturaleza. En ese sentido es que la literatura puede funcionar también como un laboratorio para investigar la naturaleza humana. La variedad de experiencias humanas es inasequible, ¿no? Pero la literatura es capaz de tomarlas, de describirlas, y enlenteciéndolas de esta manera, reduciéndolas, seleccionando partes relevantes para conocer, ¿no?, tal como sucede en un laboratorio. Entonces ahí sí puede investigarse y entrarse en detalle para desarrollar nuestra investigación, nuestra imaginación, perdón. Entonces, en un laboratorio de biología, un estudiante puede mirar una célula en el microscopio, accediendo a una pequeña muestra de una hoja vegetal en la minuciosa manifestación de su complejidad. En el laboratorio literario puede examinar de cerca las experiencias de una persona inmersa en una realidad que le es desconocida a quien lee, ¿no?, y así adquirir un especial respeto que motive a la compasión y la solidaridad, y así podamos llegar a la igualdad, ¿no? El tema es que hay una hegemonía de relatos.
Estos relatos, la hegemonía de estos relatos la tiene la publicidad, la televisión, el cine, que son los relatos que más consumimos, y estos relatos contagian además a las personas de a pie que los repiten. Entonces estamos todo el tiempo sumergidos en relatos que realmente no son los nuestros, y a nosotras las mujeres estos relatos no nos hacen bien, por dos cosas. Uno, no nos hacen bien porque quienes nos ven no entienden lo que está sucediendo, como le sucedía a Mary Carr, por parte de este supervisor y por el primer juez que tomó su caso. Pero en segundo lugar, no nos hacen bien a nosotros, a nosotras, porque tomamos de esos relatos emociones morales que nos paralizan, como la culpa, que es una emoción tan femenina, la culpa a encontrar de pronto la maternidad como una carga, o si no la encontramos como una carga y salimos a trabajar igualmente y nos desarrollamos igualmente, tenemos culpa por no haber sido una madre de 100% del tiempo. Yo tengo 2 hijos, el menor de los cuales ya tiene 20 años, por lo tanto ustedes verán que ya estoy del otro lado, pero nunca sentí más culpa en mi vida y nunca detesté más el hecho de ser mujer que cuando ellos fueron bebés. Y la culpa provenía más que nada de esos relatos, de la gente que me decía que ser madre era lo mejor que podía pasarme. Y yo no me animaba a decirles que no, simplemente me quedaba cargando con esa culpa. Entonces, años después me encontré con este fragmento que yo les voy a compartir, que voy a leerles, de Alice Munro, del cuento El sueño de mi madre, en el libro Todo queda en casa, en que la voz de quien habla es la voz de una hija y describe la experiencia de su madre, que acá se llama Jill. Supuestamente esto es autobiográfico, pero nunca podemos estar seguros. Y Jill es la madre y la primera persona sería la hija, que en este momento del relato es la bebé. Y quiero que escuchen con atención porque me fascina este relato realmente. Jill y yo nos repelíamos como si fuéramos monstruos. Al final me acostó con más dulzura de la que habría deseado y me calmé, tal vez aliviada por haberme librado de ella. Salió de puntillas del cuarto y al poco empecé de nuevo. Y así seguimos. No era que llorara sin parar. Me tomaba descansos de 2, 5, 10, 20 minutos. Cuando llegó la hora del biberón, acepté tomármelo en sus brazos, aunque con el cuerpo rígido y gimoteando en señal de advertencia. Hacia la mitad del biberón volví a la carga. Acabé por tomármelo todo, casi distraídamente, entre alaridos. Me caía de sueño, así que me acostó. Bajó las escaleras con sigilo. Se quedó plantada en el vestíbulo, como si tratara de evaluar el modo de no dar un paso en falso. Estaba empapada en sudor, por el suplicio y por el calor. En el frágil y precioso silencio fue a la cocina y se atrevió a poner la cafetera al fuego. Antes de que el café se filtrara, lancé un grito penetrante que le atravesó la cabeza como un hachazo. Se dio cuenta de que se había olvidado de una cosa. No me había hecho eructar después del biberón. Subió las escaleras resueltamente, me alzó en brazos y empezó a caminar dándome palmaditas y frotándome la espalda. Y al cabo eructé, pero como no paraba de llorar, se rindió y volvió a acostarme. ¿Qué tiene el llanto de una criatura para ser tan poderoso, capaz de romper completamente el orden del que dependes, tanto exterior como interior? Es como una tormenta, insistente, teatral, y aún así, en cierto modo, puro y sin artificio. Más que de súplica, está cargado de reproche. Surge de una rabia con la que no se puede lidiar, una rabia que se tiene por derecho de nacimiento, carente de amor y o de compasión, dispuesta a machacarte los sesos dentro del cráneo. Entonces la crudeza con la que la maternidad es pintada en este relato de Alice Munro es capaz de derrotar todo ese romanticismo sobre la maternidad. Y este relato y algunos otros son los que me han permitido de a poco liberarme de esa culpa que, además de que pasaron los años, sigo de alguna manera cargando y desearía a veces poder volver atrás y hacer todo bien. Pero ¿qué es bien? Entonces, mi propuesta, que la presento en este libro que
que se mencionaba en la presentación, lectores ecuánimes, y bueno, que además, siempre que a quienes me escuchen hago esta propuesta, y es que desde las aulas necesitamos más relatos como estos. Necesitamos una invasión de este tipo de contrarrelatos. El contrarrelato es lo que puede generar el respeto activo, la solidaridad y finalmente, entonces, la igualdad de género, pero igualdad también de muchas otras condiciones de subalternidad. Y bueno, y esta es mi presentación. Muchísimas gracias, Elena. Muy interesante, se agradece. Entonces, como decía, vamos a hacer continuadas las presentaciones y después así tenemos un buen tiempo para el diálogo. Voy a presentar entonces a la profesora Alejandra Ciriza. Ella es activista feminista y militante en defensa de los derechos humanos. Trabaja como investigadora del CONICET y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, donde da clases en Introducción a la Filosofía y el Pensamiento Feministas. Sus temas de investigación se ubican en el cruce entre filosofía política feminista e historia del pensamiento de mujeres y feministas desde una perspectiva atenta a la clase, la racialización y la corporalidad. Ha escrito y publicado artículos en revistas indexadas nacionales y extranjeras, capítulos de libros en compilaciones de amplia circulación continental y coordinado libros sobre su especialidad. El último fue publicado por la Eddy Unc y se titula Tiempos disruptivos, lecturas sobre la centralidad de la política en los 60. Actualmente dirige la maestría en estudios feministas de la Universidad de Cuyo. El título de su ponencia es Una perspectiva feminista sobre la igualdad en la crisis. Profesora Ciriza, entonces, escuchamos su ponencia. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un placer escucharte, Elena, realmente precioso. Y les voy a contar un poquito qué fue lo que yo pensé cuando fui invitada para debatir sobre pandemia, democracia y educación en América Latina, ¿no? En una mesa sobre igualdad de género. Y pensé que para las feministas, yo soy feminista, soy activista feminista, es complejo esto de hablar de género, ¿verdad? Fundamentalmente porque para muchas de nosotras esa noción tiene un altísimo grado de extranjería con nuestra práctica política, ¿no? La noción de feminismo menciona de forma explícita el carácter político de las demandas relativas a las consecuencias políticas de la corporalidad. Eso por una parte, y por otra parte también porque me interesa pensar a la manera de Donna Haraway esta articulación entre naturaleza, cultura y política referida a nuestras corporalidades, ¿no? Pensarnos a nosotras mismas como seres sociales y naturales. Al mismo tiempo el tema de la igualdad, ¿verdad? El tema de la igualdad refiere a un espacio de contienda, un espacio de debate. Es una palabra polisémica y que ha sido una palabra históricamente variable. Digamos que en nuestra América la idea de igualdad adquirió muchísima fuerza en tiempos de la ruptura del lazo colonial clásico. ¿No es cierto? Fue de alguna manera el movilizador político que para los criollos, digamos, mostraba con evidencia la desigualdad entre criollos y metropolitanos. También fue un movilizador político importantísimo de la primera revolución anticolonial en nuestra América, que fue la revolución haitiana, ¿no es cierto? Una revolución negra que reclamaba para las personas racializadas la condición de iguales. Es decir, que es una
palabra que ha sido usada de muchas maneras, que tiene una historia larguísima, y que no puede sino ser portadora de conflictos, por decirlo de una manera más o menos directa. Me interesaba, en esto de volver a la ilustración, me interesaban dos cosas, ¿no? Por una parte, algo en el orden de la herencia rusoniana. Cuando Rousseau piensa en la democracia como un contrato entre iguales, piensa que una de las condiciones necesarias para que ese contrato fuera posible era que ningún ciudadano fuese tan pobre como para venderse, ni ninguno tan rico como para poder comprar a otro. Rousseau, sin embargo, y es una dificultad que las concepciones republicanas de la democracia han arrastrado durante siglos, consideraba que las desigualdades relativas a la racialización y las desigualdades relativas a la diferencia corporal sexual eran prepolíticas, por lo tanto no eran asunto de contrato. Entonces, me parece que tenemos, por lo menos en nuestra América, y por lo menos las mujeres y personas feminizadas, una dificultad en orden al tema de la igualdad que una filósofa ilustrada, Mary Wollstonecraft, formuló bajo la forma de un dilema. Por una parte, digamos, la demanda de igualdad, la politización de la diferencia sexual, de la diferencia corporal, debía ser desde la perspectiva de Wollstonecraft uno de los asuntos políticos centrales. Es decir, si la diferencia corporal no se transformaba en una demanda de derechos, permanecía en el orden político algo del antiguo orden. Es decir, las mujeres teníamos derecho a acceder como iguales al orden republicano. Sin embargo, esa demanda de igualdad estaba marcada también por la ambivalencia de la diferencia. En la medida en que las mujeres somos madres, éramos madres en la perspectiva de Wollstonecraft, precisamente el tema de la maternidad como un asunto muy central en la inscripción del cuerpo en el orden político, debíamos tener derechos diferentes. Es decir, que hay ahí una tensión entre la demanda de igualdad, que siempre tiende a la neutralización de la sexuación del cuerpo, y por otra parte una demanda de diferencia, que se ha manifestado en los debates feministas como feminismos de la igualdad, feminismos de la diferencia, y una larga serie de dificultades. Nuestras democracias, por añadidura, en la construcción de los órdenes republicanos, produjeron exclusiones, es decir, consideraron iguales solo a los ciudadanos varones, solo a los ciudadanos adultos, solo a los ciudadanos propietarios, y excluyeron tanto a los proletarios como a las personas racializadas y a las mujeres, que tardamos muchísimo tiempo en obtener el ingreso al orden, el ingreso a la ciudadanía, por decirlo de una manera rápida. A esto hay que añadir, bajo la coyuntura actual, una de las dificultades que yo encuentro más graves para la realización de la igualdad en nuestras democracias. Y esa dificultad es que los regímenes democráticos en nuestra América están marcados en este momento histórico por una desigualdad creciente. Voy a leer un pequeño párrafo como para dar idea de aquello a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué fue lo que sucedió durante la pandemia? Un informe de Oxfam señala que los 2.153 millonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas, un 60% de la población mundial. En América Latina y el Caribe, el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. El número de millonarios en la región ha pasado de 27 a 104 desde el año 2000, en grave contraste
la pobreza extrema está aumentando. En 2019, 66 millones de personas, es decir, un 10.7% de la población, vivía en extrema pobreza de acuerdo a los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es decir, los últimos años, en realidad a partir de los años 80 y de la implementación de políticas neoliberales, ¿no es cierto?, se ha producido una creciente concentración de la riqueza y un empeoramiento de las condiciones de trabajo de quienes viven por sus manos. Ese empeoramiento ha sido más grave en relación a lo que se ha denominado, digamos, en aquellas personas que acumulan desigualdades, es decir, aquellas personas en las cuales se entrecruzan, se intersectan las matrices de dominación. Las condiciones son todavía peores para las personas, para las mujeres y para las personas feminizadas y para las personas racializadas. Es decir, que la división racial y sexual del trabajo tiene consecuencias sobre las vidas de las personas. Y esas consecuencias se hicieron visibles durante la pandemia. Durante la pandemia porque aumentó de una manera muy importante la sobrecarga de trabajo impago sobre las mujeres y sobre las personas subalternizadas en razón de la clase, a la vez que se iban sumando precarizaciones, ¿no es cierto?, en las condiciones de vida. A esto hay que sumar otro factor que impacta de una manera importante sobre el conjunto de la sociedad, pero que impacta de manera especial sobre las personas racializadas y sobre las personas feminizadas, porque son las que menos acceso tienen a la propiedad, que es el daño sobre la naturaleza, ¿no es cierto? Son mujeres las que se han encargado en los últimos años de la defensa de los territorios, son mujeres las que han puesto de manifiesto su desacuerdo con los métodos de fumigación, ligados al uso de semillas transgénicas, ¿no es cierto? Es decir, que en el último tiempo lo que se ha producido es un recrudecimiento brutal de la desigualdad y de la violencia. Violencia sobre los territorios, lo que muchos pueblos nativos de nuestra América llaman terricidio, y violencia feminicida. Durante la pandemia, la cantidad de mujeres muertas en sus propias casas ha sido significativa, es decir, la casa, el llamado hogar dulce hogar, se convirtió para muchas mujeres en un lugar donde encontraron la muerte, la mayor parte de las veces a manos de sus parejas. Es decir que la sociedad en la que vivimos es una sociedad basada en una ontología política que marca la discontinuidad con la naturaleza, que individualiza a los seres humanos y que además de eso genera compartimentos entre el espacio público y el espacio privado, entre la economía y la política, entre el espacio de la producción y el espacio de la reproducción de la vida, asignado a las personas racializadas y feminizadas en forma sistemática. La sociedad actual, que es hija de la crisis financiera de 2008, es o busca ser una sociedad de propietarios privados librados del trabajo y apropiadores de la naturaleza, de una naturaleza infinitamente renovable y a su disposición para explotar, privatizar y mercantilizar, sin obligación de limpiar, cocinar, alimentar y todavía menos cuidar, en una sociedad sin viejos, sin enfermos, sin niñes, sin el trajín de la vida diaria y sin muertos que duelar. Esas tareas están asignadas a las personas racializadas. Las alternativas que el orden actual ofrece son zonas de sacrificio, la profundización de la mercantilización y de la privatización y la utilización de las nuevas tecnologías, tanto de las biotecnologías como de las tecnologías de la información y de la comunicación,
para prolongar el tiempo de trabajo sin tiempo y sin lugar. Es decir, el nuevo orden apuesta a la volatilización de la vida material, inclusive a la generación de un modelo que ellos llaman de gestión de los afectos, según el modelo empresarial. ¿No es cierto? Hace poco tiempo en nuestra universidad hubo una tentativa de suicidio de una joven adolescente. La respuesta fue implementar medidas de coaching, según este modelo, ¿no es cierto? Que enseña que la felicidad edulcorada está al alcance de la mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué respuestas hemos dado las feministas ante estas situaciones? Ha habido desde luego respuestas diferenciales, respuestas complejas, respuestas diferentes. Hay sin lugar a dudas una parte del movimiento feminista que acuerda con las metas del milenio y con la retórica de los organismos internacionales, con la lógica de individualización de derechos, que lamentablemente son accesibles para muy pocas personas en nuestro continente. Pero yo creo que en esto de hacer un espacio de escucha a las lógicas heterónomas, creo que deberíamos revisar esta ontología de la separación. Creo que deberíamos revisar esta ontología que nos enfrenta a la naturaleza y que nos considera como una especie de seres privilegiados, discontinuos respecto de otras especies animales y mamíferas como nosotros y nosotras. En ese sentido me ha parecido siempre, y en los últimos años con más agudeza, interesante escuchar las voces de las defensoras de los territorios, escuchar las voces de las feministas comunitarias de Abya Yala, escuchar las voces de las jóvenes feministas que no desean tolerar ninguna forma de acoso ni de violencia sexual. Creo que la presencia de las tesis en las manifestaciones chilenas fueron una lección interesante de escuchar. Jóvenes que no están dispuestas a tolerar ninguna forma de agravio solo por ser mujeres o por ser personas disidentes sexuales. Creo que en el último tiempo, a la vez que han aumentado las desigualdades, a la vez que ha aumentado la mercantilización, la privatización y la exclusión, también ha aumentado la visibilidad de raíces que durante muchísimo tiempo fueron negadas en nuestro continente, las raíces afro, las raíces indígenas, y me parece que las feministas comunitarias tienen, en orden a esto de pensar en una sociedad más igualitaria, una propuesta que me parece interesante, que es la puesta en cuestión de esta ontología política de Occidente y sus compartimentos estancos, la aceptación de la continuidad entre los seres humanos y la naturaleza, y la idea de que una sociedad basada en la reciprocidad, basada en el respeto a la naturaleza, basada en la idea de que más que derechos individuales, más que igualdad formal, tenemos que pensar en términos de esa reciprocidad. La naturaleza no es algo que esté disponible como una cosa para ser explotada, es una forma de construcción de una sociedad más igualitaria. Tal vez lo que deberíamos intentar es, para decirlo en los términos de una querida amiga y colega, Silvana Rabinovich, es pensar, ¿no es cierto?, en una ética de las heteronomías, en una ética que haga espacio a la escucha de los otros, de las otras. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ciriza. Pasamos entonces a la última presentación, última conferencia, antes de abrir a la conversación. Entonces voy a presentar a la profesora María Elena Acuña.
Ella es profesora de la Universidad de Chile, antropóloga social por esa misma universidad y doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Su campo de investigación es la violencia, las desigualdades e identidades de género en contextos escolares y universitarios. En los últimos años, sus preocupaciones se han ido concentrando en las violencias de género que afectan la vida de niñas y niños, especialmente de aquellos que están internados en instituciones. La pandemia volcó sus preocupaciones hacia la generación de residuos y actualmente está investigando sobre los cruces entre el género, las prácticas de generación de residuos y los discursos medioambientales. En esta línea, el año 2020, junto con otros colegas del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile, crearon el Observatorio Social de Residuos. Actualmente coordina el Magíster de Estudios de Género y Cultura, mención Ciencias Sociales, y el Diplomado en Género y Violencia, ambos de la Universidad de Chile. El título de su ponencia es Ética Ambiental y Equidad de Género. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. También, bueno, un gusto en conocer a Alejandra y Elena, y agradezco especialmente a Mauricio y a través de él a los organizadores de este congreso por haberme invitado. Bueno, mi ponencia, como es la última, yo creo que, bueno, recoge hebras de las ponencias, de las presentaciones anteriores. No obstante esto, quisiera, digamos, partir recordando, digamos, a la activista Macarena Valdés, ¿verdad?, que el año 2016 apareció muerta en circunstancias aún no aclaradas. Macarena era parte de un movimiento territorial, indígena y feminista que se oponía a la construcción de una represa en el río Tranquil, ¿verdad? Una represa, perdón, ejecutada por capitales austriacos y chilenos. Y bueno, vayan mis deseos más profundos de que su muerte sea aclarada profundamente y en el menor tiempo posible, para que no continuemos, digamos, con la impunidad que afecta, con la impunidad de las violencias que afectan a los defensores y defensoras ambientales. Bueno, como no sabía bien cómo son los formatos de los congresos filosóficos, ¿verdad? Escribí mi texto y bueno, me voy a permitir leerlo, ¿ya? Bueno, entonces el nombre de mi presentación es Ética Ambiental y Equidad de Género. Primero quisiera partir señalando la importancia actual que reviste la problemática ambiental para el horizonte valórico de la igualdad y la equidad de género en un momento de creciente conciencia de este periodo geológico en el que habitamos, el antropoceno, ¿verdad? Reconociendo en este periodo que nosotros, la humanidad, nos hemos transformado en agentes climáticos, incidiendo dramáticamente en la continuidad de la vida, en nuestra propia vida. Asimismo, las lógicas económicas y productivas desarrolladas en el actual contexto neoliberal, que como es bien sabido, reviste muchas aristas, siendo para mí una de las más significativas el cruce que se produce en la forma de desarrollo del neoliberalismo entre el medio ambiente, como ha explicado anteriormente Alejandra, y la vida de las mujeres, ¿verdad? La lógica de la producción infinita y el consumo permanente nos está afectando profundamente, ¿verdad? Y es por eso quiero decir que yo me empecé a preocupar por este tema de la generación de residuos, ¿verdad? Y los esfuerzos que se piden a las mujeres de hacernos cargo de estos residuos, solo a las mujeres. La producción de numerosos objetos, la obsolescencia programada de muchos de ellos, digamos, nuevas manipulaciones de las subjetividades del tiempo, como por ejemplo los incesantes 52 ciclos anuales que nos propone la industria de la moda, nuestra relación con los artefactos, las tecnologías y las ideas sobre el progreso y la comodidad, para mí son entonces clave para reflexionar sobre la equidad de género
con la crisis ambiental, la crisis de los cuidados y la aspiración por, digamos, construir un mundo donde podamos tener algo que se ha denominado como la ecojusticia, un equilibrio, ¿verdad? Mi marco de interpretación para este proceso es un marco de desarrollo de pensamiento filosófico, ¿verdad? Para mí el feminismo es un pensamiento filosófico y dentro de esto, digamos, las corrientes ecofeministas, ¿verdad? El término ecofeminista, el feminismo, perdón, fue ocupado hace ya muchos años, en 1974, ¿verdad? Acuñado por Françoise Dubon en su obra Feminismo o Muerte. En este libro ella discute la profunda relación entre la sobrepoblación del planeta, la destrucción de la naturaleza y la dominación masculina, afirmando que para terminar con la espiral producción-consumo de objetos innecesarios y efímeros, la consecuente destrucción ambiental y nuestra alienación del tiempo propio, es necesario también a su vez cuestionar la relación entre los sexos. Asimismo, ella sostenía que la sobrepoblación del planeta era una consecuencia obvia de la negación patriarcal del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Este término, sin embargo, no alcanzó mucho uso hasta, digamos, una década después, cuando se empezó a usar en el contexto de actividades de movimientos de mujeres y feministas que protestaban contra el deterioro ambiental causado por recurrentes desastres ecológicos. Dentro de ellos, el más importante es la fusión de un reactor de una planta nuclear en Estados Unidos, ¿verdad? Un hecho del que conocemos poco, porque digamos la lógica o la opinión pública o la manipulación de la opinión pública nos lleva solo a pensar que existe el desastre de Chernobyl, cuando existieron estos otros, algunos de ellos en territorio también norteamericano, ¿verdad? Entonces, recientemente, 4 décadas después de que por primera vez se pone en circulación este concepto, el pensamiento feminista asume de manera más certera, el desafío de reflexionar en torno a la crisis ecológica desde las propias claves del feminismo, generándose entonces esta corriente ecofeminista preocupada de estudiar los encuentros y posibles sinergias entre el feminismo y las preocupaciones y los movimientos ambientales, con la finalidad de poder potenciar esta reflexión, ¿verdad? Es central, digamos, en estas en estas reflexiones, digamos, proponer que el modelo económico y la cultura occidental se ha desarrollado dándole la espalda a las bases materiales y relacionales que sostienen la vida, y que éste se ha mantenido por medio de la colonización de las mujeres, los pueblos extranjeros y sus tierras, y a su vez de la naturaleza. Es también entonces dentro de este campo necesario realizar un intento por abordar la cuestión medioambiental y reflexionar a sí mismo sobre las categorías de mujer, género, androcentrismo, patriarcado, sexismo y cuidado, contribuyendo estos enfoques a pensar en soluciones para la sostenibilidad de la vida, ¿verdad? Me parece importante que estos conceptos como ecofeminismo, sostenibilidad de la vida y continuidad de la vida se forman parte hoy día de los léxicos que usan los movimientos de mujeres en Chile, en especial aquellos que se sitúan en zonas de resistencia ecológica, ¿verdad? Ahí es muy interesante, ¿verdad? Desde la academia nosotros hablamos de zonas de sacrificio. En mis entrevistas con activistas se prefiere mucho más hablar de territorios en resistencia, ¿verdad? Porque la palabra sacrificio es una palabra muy dramática también, ¿verdad? Bueno, la conexión entre la explotación de recursos naturales y la opresión de las mujeres
por tanto vincula estas lógicas feministas y ecológicas. Posteriormente, y es muy importante para el desarrollo de este campo de reflexión, las teóricas y activistas Vandana Shiva y Maya Mies definen este concepto como un término nuevo para un conocimiento sabio y antiguo, ¿verdad? Este conocimiento, este concepto, este conocimiento sabio y antiguo es la continuidad de la vida, finalmente. En esta obra, las autoras afirman que la conciencia y la tecnología no son neutras respecto al género, que las mujeres comenzaron a vislumbrar una conexión entre la relación de dominio explotador entre el hombre y la naturaleza y la relación de explotación y opresión entre hombres y mujeres en gran parte de las sociedades patriarcales, incluyendo las sociedades industriales modernas. Asimismo, las mujeres empezaron a entender que sus modos de vida consumistas eran parte importante de la guerra contra la naturaleza, contra las mujeres, contra los pueblos extranjeros y contra las generaciones futuras. La devastación ambiental debe ser de interés para las agendas feministas, puesto que pugnar por la emancipación de las mujeres en un mundo que se degrada resulta contradictorio para la propia lucha, ¿verdad? Esto es un resumen del texto que he citado, ¿ya? Por otro lado, las tecnologías tienen tanto efectos para las mujeres como para los animales, las plantas y la agricultura, proponiendo entonces Shiva y Mies que la liberación de las mujeres no puede alcanzarse en un modo aislado, sino como parte de una lucha más amplia por conservar la vida en el planeta, ¿ya? A mí esto me parece central, realmente. Vivimos en un momento donde ya hay lugares de nuestro planeta donde la vida está amenazada producto de la degradación de los recursos naturales, ¿verdad? La contaminación y también, digamos, estas prácticas expoliatorias, productivas, ¿verdad? Que otros autores llaman de acumulación por despojo, es decir, unos acumulan y otros somos despojados, ¿verdad? De este modo, se plantea que por primera vez la necesidad de pensar, dice Shiva, una cosmología y una nueva antropología que reconozcan que la vida en la naturaleza debe ser mantenida mediante la cooperación y el cuidado mutuo, respetando y conservando la biodiversidad de todas las formas de vida, lo que a su vez nos implica rechazar la idea de que la libertad de nosotros, los seres humanos, y nuestra felicidad dependen de este continuo proceso de emancipación de la naturaleza, ¿verdad? También Alejandra anteriormente se ha referido a esto, ¿verdad? O sea, más bien la pregunta a resolver, a mi juicio acá, es dónde estamos situados nosotros, ¿verdad? Somos la cultura, somos la naturaleza. ¿Dónde estamos los seres humanos? ¿Dónde están nuestros cuerpos? ¿Verdad? Hemos ido produciendo una lógica, digamos, que nos instala a nosotros en un espacio indefinido, y esto nos hace creer profundamente, digamos, que cuando hablamos de daños ambientales no estamos hablando de daños a los seres humanos. Los seres humanos parece que nos enfermamos por otro tipo de cosas, pero en realidad ahora nos estamos enfermando también por la degradación ambiental, y seres humanos se han enfermado, digamos, durante los últimos 50 años producto de la degradación ambiental. Para los que son chilenos y chilenas que acá nos acompañan, ¿verdad? Les invito a revisar el caso de los hombres verdes de la bahía de Concón, ¿verdad? Mineros o trabajadores de la empresa pública Codelco, digamos, que fueron, digamos, durante el desarrollo de este polo industrial, fueron convocados en los 50, 60 a construir las plantas y terminaron, digamos, expuestos a tales niveles de contaminación que sus cuerpos se volvieron verdes, ¿verdad? Y resulta ser casi una anécdota de este proceso, pero es una anécdota muy dramática si la pensamos profundamente, ¿verdad?
Entonces, bueno, rechazar esta idea de que nuestra felicidad depende, digamos, de cómo controlamos a la naturaleza y cómo nos distanciamos de ella. Para mí, como antropóloga, esto presenta un desafío importante porque buena parte de lo que se llaman teorías clásicas de la antropología están construidas en la lógica de un opuesto binario, digamos, de lo que no es la naturaleza, es la cultura, ¿verdad? Y tal vez esto es un continuo, un fluido. En este momento, además de la pandemia, tenemos que revisar estas situaciones, ¿verdad? Pero entonces, digamos, es importante para mí pensar que tenemos que transformar nuestra visión de libertad, de felicidad, de buena vida y de equidad para contenerlos dentro de estos límites de la naturaleza a la cual pertenecemos también, ¿verdad? Bueno, es importante en esto, digamos, porque también creo que vivimos en estos giros actuales que tenemos avances y retrocesos, también vivimos una vuelta a la esencialización de la vida de las mujeres, ¿verdad? Y el ecofeminismo entonces no considera que las mujeres estemos de manera innata, más cerca de la naturaleza que los hombres, ¿ya? Ya que mujeres y ecología no somos sinónimos, ¿verdad? Sino que también es importante reflexionar que el feminismo, digamos, durante el siglo XX, ya ha demostrado que uno de los mecanismos de legitimación de las violencias patriarcales es la naturalización, apelando a la existencia de esencias de esta feminidad. ¿Ya? Aspectos como la preocupación por el medio ambiente, la desconfianza hacia los discursos tecnócratas y las soluciones basadas en la tecnología hicieron que gran parte de los feminismos a finales de los 70 entonces comenzaran a preocuparse por el ecologismo y a reconsiderar, reconstruir y evaluar esta distinción que ha sido muy relevante también para el feminismo entre naturaleza y cultura. Es necesario entonces invertir la valoración de esta posición para que, digamos, otras formas de pensamiento, ¿verdad?, puedan emerger, ¿verdad? Esta oposición entre naturaleza y cultura también dicen autoras como Puleo, digamos que han permitido y el resurgimiento y la instalación de culturas masculinas obsesionadas por el poder que han conducido a guerras suicidas, al envenenamiento de la tierra, el agua y el aire, ¿verdad? Es muy interesante esto, digamos, de las guerras, ¿verdad? Recientemente pude revisar, digamos, porque nunca nos hemos preguntado sobre las famosas huellas ecológicas de las actividades bélicas, ¿verdad? Y ahora hay reportes sobre eso, y por supuesto que son no solo destructivas en el sentido común, sino que además dejan estelas de contaminación enormes, ¿verdad? En la actualidad nos enfrentamos a esta crisis ecológica que amenaza con transformar las condiciones biofísicas a las cuales la especie humana se ha adaptado. En base de sus manifestaciones se encuentra la incompatibilidad que existe entre un planeta físicamente limitado y una forma de organización socioeconómica basada en la expansión continua de la producción y el consumo. El crecimiento masivo y sin consideración de los límites del planeta derivó en el deterioro del patrimonio natural, ocasionado por la extracción de recursos no renovables, la generación de residuos, la reducción de la biodiversidad y el agotamiento de los recursos, resultando en un modelo en el que parte de la humanidad se enriquece a costa de la devastación de territorios de los que depende la supervivencia de la otra mitad. De forma interdigitada, además, se ha gestado una crisis dentro de la esfera de la reproducción social. Desde que nacemos hasta que morimos somos seres interdependientes. Esto porque dependemos de la existencia de otros seres humanos que cuiden nuestros cuerpos, nuestros cuerpos vulnerables, sobre todo en ciertos momentos de nuestros ciclos vitales, donde somos mucho más vulnerables, ¿verdad? Entonces nuestras vidas dependen materialmente
de una gran cantidad de trabajo de otros y otras. No obstante, la cultura dominante ha permanecido ajena no solo a los límites naturales del planeta, sino también a la inmanencia y vulnerabilidad de nuestros cuerpos, promoviendo otra idea extraña, ¿verdad? Digamos que nuevamente nuestra trascendencia y nuestra emancipación depende de esta separación de la naturaleza, ¿verdad? Por el hecho de vivir en sociedades patriarcales, son las mujeres las que asumen en mayor medida los trabajos de cuidado en el ámbito privado de nuestros hogares, así también como en instituciones, optando las sociedades patriarcales por el beneficio económico por sobre la sostenibilidad de la vida, de manera que la responsabilidad social en el mantenimiento de la vida ha sido relegada a las esferas invisibilizadas de la economía del cuidado. Los cambios estructurales en la organización de los tiempos dedicados a la atención de necesidades humanas y la reproducción social han ocasionado una crisis de cuidado, entendida como el complejo proceso de desestabilización de un modelo previo de reparto de las responsabilidades sobre los cuidados y la sostenibilidad de la vida, que conlleva una redistribución de las mismas y una reorganización de los trabajos de cuidado. ¿Ya? Esta es una cita de la autora Pérez Orozco. El modelo socioeconómico capitalista se ha expandido incautando los tiempos de las personas, poniéndolos al servicio del mercado. Esta apropiación ha sido menos visible en lo que se refiere a los tiempos dedicados a la reproducción social y el mantenimiento de la vida cotidiana. En este contexto, la construcción de la identidad política y pública de las mujeres se ha realizado imitando el modelo de los hombres, sin que estos hayan asumido de forma equitativa un rol en los trabajos de cuidado. En las últimas décadas se ha producido una transformación social de la identidad social femenina que ya no privilegia a la familia como ámbito de autorreconocimiento y legitimación de su papel social. La crisis de los cuidados se encuentra para mí íntimamente ligada con la crisis socioecológica, puesto que se relacionan sus manifestaciones. Tanto la crisis ecológica como la crisis de la reproducción social y la crisis de los cuidados han evidenciado la incapacidad del modelo de acumulación capitalista para otorgar respuestas a las necesidades vitales de las personas. Ello porque la lógica que subyace, Ello porque la lógica que subyace al funcionamiento de la vida fricciona con la organización de un modelo económico que busca ser hegemónico y que se basa, como ya he señalado, en la expansión y el crecimiento permanente desvinculado de criterios éticos. Este conflicto entre vida y capital se hace más visible aún en momentos de crisis en los que queda expuesta la fragilidad de la autosuficiencia propugnada por el capitalismo heteropatriarcal. Como lo que ha pasado en la pandemia, que me voy a saltar esta parte porque fue bien señalado por Alejandra, ¿verdad? Y entonces se produce una ocultación de la dependencia entre unos y otros. La crisis sistémica y civilizatoria constituye un cambio imparable que no puede ser dejado al arbitrio del libre mercado, y para afrontarlo es necesario romper con las miradas habituales de la crisis, poniendo la sostenibilidad en el centro. Para ello, el ecofeminismo puede proporcionar claves necesarias para pensar las contradicciones actuales y revertir los imaginarios dominantes y proponer nuevas formas de relacionarse con la naturaleza entre las personas. Esa es mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. Muy interesante. Bien, entonces estamos en condiciones de pasar a una etapa de preguntas, de comentarios, entre las panelistas también, por favor. Son las 2:30, así que tenemos 30 minutos para poder conversar y dialogar tranquilamente. Entonces, quienes tengan preguntas dentro de los asistentes las tienen que poner en el chat y yo tengo que plantearlas. Y también, como digo, las invito a ver si hay preguntas cruzadas entre ustedes, ¿no? Si quieren, voy a partir con una que acaba de ser posteada, de Constanza Guajardo. La voy a leer literal, ¿no?
Muchas gracias por las ponencias, todas me parecieron muy interesantes. Me gustaría preguntar sobre la relación entre la hegemonía de relatos o los nuevos movimientos feministas y ambientales y el derecho y las leyes. En el caso presentado por Marta Nussbaum, vimos cómo la cultura o la imaginación podía impactar en las decisiones del juez. Mi pregunta es si es suficiente que los movimientos y la cultura sean capaces de cambiar las leyes, las resoluciones legales y los modelos de desarrollo, o si hay otros objetivos adicionales, ¿no? Creo que la pregunta puede estar abierta a las tres, así que libremente ahí se pueden ir manifestando. Si la quieren volver a leer, yo entiendo que ustedes también tienen acceso al chat, así que no sé quién quiere partir, o si quieren mantenemos el orden en que presentaron o nos desordenamos. ¿Ah? Elena, ¿quieres partir? Porque creo que las tres pueden aportar. Sí, claro que sí. Gracias, Constanza, perdona, gracias. Elena, Bien, sí, muchas gracias por la pregunta, porque hace pensar. Estoy mirando la pregunta de nuevo y dice si es suficiente que los movimientos y la cultura sean capaces de cambiar las leyes, las resoluciones legales y los modelos de desarrollo, o si hay otros objetivos adicionales. Bueno, yo trabajo desde la educación, ¿no? La filosofía de la educación, y justamente creo que la educación apunta, no necesariamente, pero sí también, a formar a los futuros futuros legisladores, ¿no? Que van a estar a cargo de diseñar las leyes, de pronto también de legislar sobre los modelos de desarrollo, pero de las aulas no solamente salen futuros gobernantes, legisladores o empresarios que vayan a participar en estas decisiones cruciales, sino que salen todas las personas que forman parte de la sociedad y que participan de esos relatos que se autorreproducen. Por ejemplo, a mí, con lo que yo traía sobre la maternidad, entre otras cosas, lo que me afectó no fue ninguna ley, ninguna resolución legal, ningún modelo estatal, quiero decir, ¿no? Pero sí modelos que estaban vivos dentro de las imaginaciones de las personas de a pie, como decía, ¿no? Las personas que compartían conmigo mi vida íntima, en realidad, que ese es el ámbito también del que se habla cuando se habla de feminismos, ¿no? Las mujeres estamos a cargo del cuidado, y bueno, y es de ahí donde venían estos relatos que me hacían daño. Entonces yo creo que uno de los objetivos es interferir en esos relatos hegemónicos que tienen las personas comunes y corrientes. Esa es mi respuesta. Ahora que, muchas gracias, Elena. Alejandra. A ver, yo creo que por una parte es muy importante abrir la imaginación política. Es decir, creo que es fundamental. La generación del 60-70, mi generación, dicho sea de paso, digamos, pensaba que era necesario, digamos, modificar la forma como imaginamos el ejercicio del poder. Entonces creo que eso es un asunto fundamental, pero también es fundamental poner en cuestión el modelo económico existente. Bajo esta forma de relaciones económicas, como ha ido señalando María Elena, es muy difícil transformar el orden estructural. Es decir, creo que no se trata solamente de transformar en la medida de nuestras fuerzas, porque creo que nosotras tres, por ejemplo, que somos personas que nos dedicamos a la educación, que somos docentes, apostamos a transformar el mundo a través de nuestra práctica diaria, cotidiana, menuda en las aulas, en el vínculo con nuestros estudiantes, en la puesta en cuestión de las relaciones autoritarias. Pero eso sucede en una institución, en instituciones que son patriarcales, que son violentas, que son
brutales. De hecho, tanto en Chile como en Argentina ha habido denuncias de violencia dentro de las instituciones universitarias, de acoso llevado a cabo por autoridades o por profesores hacia sus estudiantes. Entonces me parece que las feministas tenemos que cambiar la vida cotidiana, pero también cambiar el mundo. Digamos, no puede ser solamente un proyecto de cambiar nuestras vidas cotidianas, porque la verdad sea dicha, el capitalismo nos extorsiona de una manera brutal, empeorando nuestras condiciones de vida día a día, privándonos a muchas personas, privándolas ya de la posibilidad de la jubilación, por ejemplo, ¿no es cierto? El ataque a los sistemas previsionales forma parte del neoliberalismo. Entonces creo que es necesaria la imaginación política, pero es necesaria también la organización y el poner en cuestión este sistema de compartimentos estancos y revisar, como señalaba María Elena, la idea de desarrollo. Si no se puede pensar en el progreso indefinido en un mundo que es finito. Entonces, me parece que tenemos que convocar otras imaginaciones, porque creo que en muchos casos la imaginación de las personas más jóvenes está poblada de éxito y mercancías, de coaching y de modelos empresariales. Entonces tenemos la obligación de disputar en todos los terrenos en los que podamos disputar. Muchas gracias, Alejandra. María Elena. Está silenciada. Sí. Se desaparecen los botones a veces, pasan tantas cosas con eso. Bueno, primero agradezco mucho la pregunta de Constanza. Yo creo que los movimientos son para mí acciones colectivas en el campo de lo político, ¿verdad? En el campo del activismo, que transitan, que negocian, que tienen, como se dice en Chile, patas en la academia, ¿verdad? Pero no es la academia un lugar del movimiento, menos ahora, digamos, donde también existen estas universidades que son industrias ahora, ¿verdad? Estas universidades donde también hay unos regímenes productivos incesantes, ¿verdad? Entonces creo que, bueno, como se ha señalado, la vocación de los movimientos es incidir en esta esfera, en la agenda pública, ¿verdad? Con mucha fuerza. Por supuesto, yo creo que pueden cambiar leyes, ¿verdad? El movimiento, tal vez después Alejandra nos puede contar más, pero el movimiento argentino por la legalización del aborto es una muestra contundente de esto, ¿verdad? O incluso si uno va más atrás, en Chile, digamos, entre finales del 19 y la primera mitad del 20, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, ¿verdad? A mi juicio, el más largo de la historia de Chile, con 3 generaciones de mujeres involucradas, que logra derechos políticos, ¿verdad? Pero también hay la captura de estas narrativas, ¿verdad? Porque uno luego ve todos los que somos chilenos y hemos tenido que estudiar historia en el colegio, este relato, digamos, de 70 años de luchas de mujeres se nos cuenta como Gabriel González Videla le dio el derecho a voto. No, nadie dio nada, ¿cachai? O sea, digo, 3 generaciones de mujeres involucradas. Entonces, las palabras, en esto las narrativas, son muy significativas. Entonces, claro, ahora, ¿pueden cambiar las sentencias de un juez? Los movimientos, bueno, pueden, digamos, cuando hay abogadas litigantes bien formadas, pueden tal vez lograr eso parcialmente, ¿verdad? Pero en realidad, como se señalaba, yo como investigo también sobre violencia contra las mujeres, ¿verdad? En la pandemia, digamos, me dediqué mucho más bien a leer sentencias que a hacer trabajo de campo. Y, digamos, hay también las sentencias van teñidas de los estereotipos, de los prejuicios, de las nociones que tienen todas las personas que transitan por el sistema de aplicación de justicia, ¿verdad? Que van, la ley, lo que quiero decir es que la ley no es suficiente, ¿verdad?
porque la ley se interpreta, es mediada por nosotros y nosotras, ¿verdad? Y dentro de nosotros y nosotras hay machistas, hay sexistas, hay negacionistas, ¿verdad? Y hay gente también, digamos, con la que al menos yo compartiría muchos como principios y valores también, ¿verdad? Y eso, entonces eso es muy difícil, ¿verdad? La pregunta última sobre los espacios de inclusión no la comprendo bien, así que me la voy como a saltar, ¿verdad? Pero yo creo que es muy importante en realidad que, digamos, paulatinamente se generen mejores dispositivos de formación y de información que nos permitan de manera mucho más profunda entender y comprender las dimensiones que tienen las violencias de género, ¿verdad? Las violencias de género, me parece necesario decir, contra las mujeres y contra las disidencias, ¿verdad? ¿Cuáles son las violencias, digamos, que el modelo socioeconómico genera también sobre las personas? Porque hoy día solo pensamos en estas violencias en el sentido como de deterioros ambientales, pero estos deterioros ambientales generan a su vez una larga cadena de experiencias de sufrimiento social, ¿verdad? Yo hago un curso desde el año pasado, que es una antropología sobre los residuos, ¿verdad? Es un poco una reflexión también sobre el modelo neoliberal, sobre, digamos, las formas de acumulación, y además, digamos, sobre nosotros mismos, porque también participamos de este modelo a través del consumo, por ejemplo, ¿verdad? Y a mí me gusta en este curso mostrarle a mis estudiantes, ¿verdad?, lo que implica que nosotros queramos comprarnos una ropa barata, ¿verdad? Una ropa de $5, una polera, o lo que implica que queramos vestirnos con las ropas de las marcas de moda, ¿verdad? Como no quiero mencionar ninguna para no poner... Pero ¿qué es lo que implica eso, verdad? Eso implica que esto fue producido en lugares como Bangladesh por mujeres que ganan 10 centavos de dólar al día, que trabajan además con su hijo y que cosen no sé cuántas prendas al día. En una pequeña consulta que hice en un grupo de mujeres que cosen acá en Chile, ¿verdad? Que terminan prendas para empresas del retail, yo les pregunté cuánto ellas ganaban, ¿verdad? Y ellas me dijeron, pregúntanos cuánto cosemos, cuánto cosen. Y me dijeron, mira, nosotras tenemos que coser 2.500 prendas a la semana para que esto sea un trabajo, entre comillas, rentable. 200, o sea, imagínense eso, lo que esto genera en términos de equidad ambiental, del salario que mencionaba Juan al principio. Entonces, y otra cosa que me parece muy interesante de reflexionar, que nunca hemos como pensado en estos foros, es cuánto cuesta la equidad a las mujeres, ¿verdad? Esta equidad, digamos, ¿qué esfuerzo me cuesta? En mi tiempo, en recursos, en formación, en violencias que sufro, ¿verdad? Y es la misma pregunta que se puede hacer uno, y con esto termino, respecto de la pregunta del juez que hay. Y tal vez la pregunta que tenemos que hacer es no si que podemos incidir en las leyes, sino cuánto cuesta la justicia a las mujeres, ¿verdad? Si uno sigue realmente a una familia, digamos, que tiene una madre, una hermana, que ha sido víctima de un feminicidio, ¿cuánto cuesta, digamos, que se haga justicia para esa persona, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Gracias. Muchas gracias, María Elena. Tenemos una segunda pregunta de Mario Silva, se las voy a leer. La dirige a Alejandra, pero eventualmente creo que también todos podrían contribuir si quieren. Profesora Alejandra, usted se presentó como académica y activista. Eso gatilla una reflexión interesante. ¿Puede el espacio académico ser activista? ¿Este activismo solo puede relegarse a la denuncia investigativa, al relato deconstructivo, o puede ir más allá? ¿Cómo ser activista en instituciones rígidas? En la dirección de los distintos programas que organizan, ¿existen espacios de inclusión para las personas limitadas en su acceso a ellos?
Alejandra, no sé si quieres partir tú y también si quieren contribuir, si no... Y me pasamos a otra parece que pregunta. sí, porque creo que hay una incomprensión de base, digamos. Yo no soy académica, empecemos por allí. Yo trabajo en la universidad y recibo a cambio de mi trabajo un salario, pero me he resistido a autoconsiderarme académica porque creo que esa lógica es una lógica extractivista y brutal. Así es que, en realidad, cuando dije que soy activista, es porque lo soy, porque pertenezco al movimiento feminista, porque soy parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque formo parte del movimiento de derechos humanos en mi provincia. Entonces soy activista en la medida en que en organizaciones de la sociedad civil defiendo aquellos derechos y aspectos de la vida y de la memoria política de mi país que me parecen relevantes. ¿Cómo se comporta, entre comillas, la academia, la universidad, respecto de las personas que manifestamos resistencia a las lógicas neoliberales que imperan en la universidad? Es una respuesta sumamente compleja porque, digamos, tiene que ver con los conflictos que mantenemos como trabajadoras asalariadas con la institución. Digamos, yo no represento a la institución, soy una trabajadora asalariada que tengo muchos conflictos con la institución y que recibo muchas veces, a cambio de mi trabajo, el regalo de los vínculos interpersonales con mis estudiantes. Pero no soy una persona que esté en la gestión de la universidad, sino más bien una trabajadora de la universidad. Creo que tiene que ver con esta complejidad de la relación entre producción de conocimiento y práctica política y social, digamos. Como soy feminista, creo que parte del conocimiento que produzco es un conocimiento que tiene que ver con mis compromisos personales y políticos. Ser feminista es un camino de ida, digamos, que implica transformaciones en nuestras prácticas interpersonales y en nuestras prácticas institucionales, que implica el derecho de resistencia a la autoridad, que es un derecho democrático, aunque no lo parezca muchas veces, ¿verdad? Alejandra, muchas gracias. Elena levantó la mano. Elena, por favor. Sí, hola, gracias. Yo quería responder porque no sé si la pregunta esta para Alejandra era en especial por el trabajo de Alejandra en su organización, en su institución académica, o era en general hacia qué puede hacer la universidad, ¿no? Las universidades del mundo. Y entonces, bueno, en ese sentido tengo como dos respuestas. Por un lado, yo trabajo en la universidad pública. No sé, Alejandra, ¿tu universidad es pública también? Sí, ahí está. Pero no sé, yo no me siento como asalariada de mi universidad. No estoy en la gestión, pero me siento, porque tiene una especie de funcionamiento donde participan de las decisiones tanto estudiantes como egresados y docentes. Entonces, bueno, ahí es diferente, ¿no? Creo que es diferente como yo lo veo. Pero me parece muy interesante esto de si existen espacios de inclusión para las personas limitadas. La cosa es que cuando yo respondí la pregunta anterior diciendo que no me interesaban tanto las leyes como las conductas individuales, que es lo que a mí me interesa, no quiere decir que sea lo más importante, es porque de hecho las conductas individuales son capaces de cambiar el mundo, porque a las leyes se llega después de que muchas conductas individuales se unieron en un sentido. Por eso las luchas sociales son efectivas cuanto más personas tienen organizadas. Entonces yo pienso que desde la universidad se puede hacer mucho más que algo muy importante que dice esta pregunta, que es la denuncia investigativa, por supuesto, porque la denuncia investigativa,
quiero decir, a ver si entiendo bien, esta es la investigación que se hace con la finalidad de denunciar determinadas cosas de la sociedad, ¿no? Eso creo que es lo que entiendo. Entonces se puede hacer eso porque eso es lo que nos permite estar, sí, en eventos, conferencias, donde podemos plantear esto a un público. Pero después desde nuestras aulas, si yo veo que en mi aula no se puede llegar con silla de ruedas, y yo tengo un estudiante con silla de ruedas, yo puedo decir, me niego a dar clase en esa aula. Es decir, bueno, hasta que no me cambien el aula, yo no voy a dar clases. Y esa conducta personal, primero que nada, me lo permite la empatía con ese estudiante. Puedo también tener ese caso y no preocuparme, porque no tengo esa imaginación al estilo del supervisor de Mary Carr, ¿no? Pero si sí tengo la imaginación y puedo tomar esta pequeña acción, que de pronto no cambia toda la universidad, pero sí sé que es una acción que puede llegar a extenderse como un rumor, como decir, mira, Elena Moseleski no dio la clase porque no le daban un aula donde pudiera entrar alguien en silla de ruedas. Eso es contagioso, creo. Eso se traduce en más relatos. La gente empieza a contar ese relato, de que hubo una profesora que se negó a dar la clase. Entonces, creo que por ahí los relatos horadan desde adentro de nuestra vida cotidiana, y ahí puede llegar al cambio de las leyes y de los modelos. Bueno, eso es lo que propongo como para problematizar, ¿no? Muchas gracias, Elena, muchas gracias. De nada. Me gustaría ver si puedo hacer una última pregunta. No hay otra anotada en el chat. Nos quedan 8 minutos. Me interesa hacer una pregunta, fíjate. Para las 3 también, quien quiera ir. Y con eso cerramos. Cuando se ven los impactos del COVID, se analizan muchos temas, ¿cierto? Y siempre se puede observar que su impacto es aún mayor sobre mujeres y sobre grupos más vulnerables, ¿cierto? Hay un elemento que normalmente no está en la discusión, que a mí me preocupa mucho, sobre todo porque estamos en el mundo universitario, que es voy a llamar la tentación que pareciera haber de que hemos descubierto que la vida por Zoom y la vida a través de la pantalla podría ser un mecanismo conveniente para el mundo universitario, pareciera ser muy eficiente, no hay que transportar, incluso tiene beneficios sobre el medio ambiente, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo quiero hacer, yo considero que sería un error garrafal que la vida universitaria fuera por pantalla, pero también quisiera hacer el énfasis en el impacto que esto podría tener en la equidad de género, que pienso, sobre todo tomando lo que decía Elena, eventualmente que el encuentro creo que es necesario para entender al otro, que es muy necesario. Entonces, ¿cómo ven ustedes eso, el impacto que podría tener que el mundo se autoconvenza, porque hay algo dando vuelta, y yo lo veo también en mi comunidad académica, de que quizás sería bueno que un porcentaje de nuestra vida fuera por Zoom, no hay tráfico, no hay contaminación? ¿Qué impactos podría tener? Yo tomé una postura, ya yo pienso que el impacto más bien negativo, pero quizás ustedes pueden tener otra, o quizás pueden fundamentar las consecuencias que podría tener, que yo creo que es un tema que como universidades debemos estar tremendamente atentos, porque ahí sí que el mecanismo de enseñanza universitaria se va a mercantilizar completamente, digamos. Entonces, pero el foco en la equidad de género, ahí no sé, partamos por María Elena, por favor. Sí. Mira, bueno, yo creo que todas las instituciones y quienes trabajamos en universidades estamos como en el mismo debate y en el mismo dilema, ¿verdad? Yo creo que primero, por un lado, hay que reconocer como los efectos psicológicos y subjetivos, digamos, de la pandemia, ¿verdad? Y dentro de eso yo creo que hay que reconocer, digamos, que la manera, al menos en Chile, si nos inoculó el miedo por la vida colectiva presencial comunitaria, ¿verdad? Entonces, primero, recuerden ustedes, y esto para las colegas que no son chilenas, que los niños eran más peligrosos que el demonio, ¿verdad? Yo
que tengo hijos escolares de básica, o sea, realmente les afectó muchísimo, ¿verdad? Entonces creo eso, y creo que eso está también hoy día en este proceso de retorno, ¿verdad? Retorno presencial. Por otro lado, ¿verdad? Ya hay información suficiente disponible, ¿verdad? De que estar en la casa y trabajar de esta manera, y que además implicó hacerse cargo de la gestión de la vida doméstica, tuvo efectos en estos indicadores de productividad académica de las mujeres, ¿verdad? Esto no, yo no estoy especialmente interesada en esto, pero sí las instituciones universitarias, desde sus lugares administrativos, esto es un problema, ¿verdad? Pero es un problema para nosotras en la medida que no se adecúan los indicadores de medición de desempeño y de tránsito por las jerarquías de la carrera académica, ¿verdad? Y entonces las universidades han sido muy reticentes a observar, digamos, el ciclo reproductivo de las mujeres y los momentos como de alza y baja de la productividad, ¿verdad? O sea, todas parece que tenemos que producir 5 papers al año, ojalá como en el primer cuartil, o no sé cómo se llama, y, independiente, como decía en mi presentación, independiente de nuestro contexto general, ¿verdad? Entonces yo ahí lo veo muy preocupante, ¿verdad? El efecto a largo plazo que esto puede tener en estos ámbitos, digamos, uno puede decir, en las construcciones de el prestigio y el poder en la vida universitaria, ¿verdad? Porque realmente los pocos espacios de avance que hay para las mujeres, sean académicas, sean trabajadoras, sean estudiantes, y para las disidencias en este ámbito, han sido muy difíciles, ¿verdad? Que se reconozcan cosas como lo hace el Sistema Nacional de Investigación, que digamos, si tú tuviste un hijo, cuando estás presentando un proyecto en un periodo de 2 años para atrás, se te extienden 6 meses tu registro de productividades a fin de que... Pero las universidades institucionalmente no saben enfrentar este tema, ¿verdad? En la propia Universidad de Chile recibimos un manual que se puede decir absurdo, ¿no? Digamos, de conciliación doméstico-vida laboral, que tenía como indicaciones como no haga reuniones de más de 20 minutos porque entonces usted afecta la crianza de un niño. O sea, absurdo, realmente, eso son como cosas inmanejables. Yo encuentro manuales y protocolos que no se evalúan y que no realmente nos sirven para nada, porque depositan la responsabilidad de esto en las personas individuales y no asumen que estos problemas de desigualdad de género en las universidades son problemas estructurales que tienen que ver no solo con la orgánica de las universidades, sino cómo las universidades por más de 200 años han construido estas nociones de prestigio académico, hipervalorando, digamos, una forma de investigación básica, donde básicamente, dado eso habrá que estudiarlo, ¿verdad? Pero así resultan las cifras, en los datos, que donde los hombres resultan ser más competitivos y más efectivos, ¿verdad? Y esto a su vez relega a las mujeres en las universidades a un área que uno puede decir de cuidado dentro de las universidades, jefaturas de carrera, programas de equidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que si continuamos mitad virtual, mitad físico, hay que tener dispositivos mucho más claros y efectivos para abordar, digamos, las consecuencias en la equidad y en la valoración y en la representación de las mujeres de todos los estamentos que componen una universidad. Eso. Muchas gracias, Elena. Elena puso unas notitas ahí en el chat, no sé si quiere partir Elena, después Alejandra, o... Como quieran. Y ahí cerramos. No, solamente lo anoté para que quedara, sí. Porque para no ocupar, sí. Esos son ventajas y desventajas que ahí tenemos desde las mujeres, ¿no? Sí. Es muy claro esos ejemplos, no sé si todos pueden leerlo, así que muchas gracias, Elena. Alejandra. Sí, yo pienso que es muy complejo dar una respuesta
digamos, a este problema, porque por una parte está la cuestión estructural que María Elena señaló, es decir, las universidades tienen una lógica patriarcal y no van a dejar de tenerla por la pandemia, todo lo contrario, esa lógica patriarcal se ha profundizado. Creo, por otra parte, que yo doy clase en una universidad pública como Elena, y como María Elena también, y mis estudiantes han tenido acceso muy desigual a las posibilidades de comunicación. Es decir, los más desiguales han tenido comunicación peor y han estado en peores condiciones de aprender que quienes tenían ventajas económicas, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque han dispuesto de mejores conexiones. Y por otra parte está la posibilidad de comunicación interpersonal. Una de mis estudiantes me decía, profe, volvamos a la presencialidad. Quiero tener contacto con mis compañeros, con mis compañeras, porque el aislamiento nos hace mal. Creo que ver la asociatividad como un peligro, que ha sido un mensaje permanente durante la pandemia, creo que nos quita posibilidades de reflexión y de acción. Y creo además que durante la pandemia, voy a relatar algo personal, durante la pandemia murió mi madre. Y fue realmente horroroso cumplir con un trabajo que quería hacer, que era acompañar a mi madre en el final de su vida, y las exigencias feroces de la institución, de un trabajo sin tiempo, porque el trabajo virtual genera la ilusión de que puede hacerse todo al mismo tiempo. Entonces eso estira las jornadas de trabajo de una manera tremenda, sin dar espacio para que podamos hacer otras cosas inherentes a la reproducción de la vida. Entonces creo que es sumamente complejo, y en general a mí lo que más me preocupa es este cuco, entre comillas, del contacto, de la relación con el otro, del cara a cara, como parte de un proceso de hiperindividualización de la sociedad que me parece que para quienes no tenemos poder no es. Oh, muchas gracias, Alejandra. Gracias por compartir lo que has vivido. Lamento mucho lo que nos cuentas. Sabemos que son muchos también profesores, profesoras, estudiantes y miembros de las comunidades que han perdido a sus parientes cercanos. Así que bueno, tenemos que terminar abruptamente aquí porque el tiempo sí que manda. Creo que aprovechamos muy bien este espacio. Yo les agradezco a las 3 panelistas su tiempo, su presencia, aunque sea virtual, pero creo que dentro de las ventajas de eso es que pudimos tenerlas, digamos. Les agradezco también a quienes participaron, la paciencia, les pido disculpas por los problemas técnicos al inicio. Sé que está Mauricio por ahí también, así que aprovechamos a agradecerle a Mauricio también, que es el responsable de que estemos aquí junto a muchos otros de su equipo y del comité organizador. Así que lo dejamos hasta acá. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ojalá puedan seguir participando de este congreso. Así que tengan una buena tarde. Gracias a todas. Gracias. Muchísimas gracias Elena, a todas Alejandra, y todos. Conocerlas. Igualmente. Un gusto. Chao, chao. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Sí. Gracias a ustedes.